Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Atención, este libro no tiene traducción al español, la traducción fue realizada por mí, de antemano me disculpo por algunos errores dentro de la historia. Pequeñas historias del Mago de Oz. De el Frank Baum. Número 1. El león cobarde y el tigre hambriento. En el espléndido palacio de la ciudad Esmeralda, que se encuentra en el centro de la tierra de las hadas de Oz, hay una gran sala del trono, donde la princesa Ozma, la gobernante, se sienta durante 1 hora cada día en un trono de esmeraldas relucientes y escucha todos los problemas de su pueblo, que seguro le contarán a ella. Alrededor del trono de Ozma, en tales ocasiones, se agrupan todos los personajes importantes de Oz, como el espantapájaros, Jack Cabeza de Calabaza, Tic-Toc el hombre mecánico, el hombre de hojalata, el mago de Oz, el hombre despeinado y otros famosos hada. La pequeña Dorothy suele tener un asiento a los pies de Ozma, y a ambos lados del trono están agazapadas dos enormes bestias conocidas como el tigre hambriento y el león cobarde. Estas dos bestias son las principales guardianas de Ozma, pero como todos aman a la hermosa princesa, nunca ha habido disturbios en la gran sala del trono, ni nada que los guardianes puedan hacer salvo parecer fieros y solemnes y guardar silencio hasta que termine la audiencia real y la gente se vaya a sus casas. Por supuesto, nadie se atrevería a ser travieso mientras el enorme león y el tigre se agachaban junto al trono, pero la realidad es que la gente de Oz rara vez es traviesa. Así que los grandes guardias de Ozma son más ornamentales que útiles, y nadie se da cuenta de eso mejor que las propias bestias. Un día, después de que todos hubieran salido de la sala del trono excepto el león cobarde y el tigre hambriento, el león bostezó y le dijo a su amigo: Me estoy cansando de este trabajo. Nadie nos tiene miedo y nadie nos presta atención. Es cierto, respondió el gran tigre, ronroneando suavemente. Podríamos estar en las densas selvas donde nacimos que intentar proteger a Ozma cuando no necesita protección. Y tengo un hambre terrible todo el tiempo. Seguro que tienes suficiente para comer, dijo el león, moviendo la cola lentamente de un lado a otro. Suficiente, quizá, pero no el tipo de comida que anhelo, respondió el tigre. Lo que tengo hambre son bebés gordos. Tengo muchas ganas de comerme unos cuantos bebés gordos. Entonces, quizás, la gente de Oz me temería y me volvería más importante. Cierto, coincidió el león. Montaría un buen alboroto si comieras al menos un bebé gordo. En cuanto a mí, mis garras son afiladas como agujas y fuertes como palancas, mientras que mis dientes son lo suficientemente fuertes como para destrozar a una persona en unos segundos. Si me lanzara sobre un hombre y le hiciera un chop suey, habría una gran agitación en la ciudad Esmeralda y la gente se arrodillaría y me suplicara misericordia. Eso, en mi opinión, me haría de considerable importancia. Después de haber destrozado a la persona, ¿qué harías después?, preguntó el tigre somnoliento. Entonces rugiría tan fuerte que sacudiría la tierra y me escaparía a la selva para esconderme, antes de que alguien pudiera atacarme o matarme por lo que había hecho. Ya veo, asintió el tigre. Eres realmente cobarde. Por supuesto. Por eso me llaman el león cobarde. Por eso siempre he sido tan tranquilo y pacífico. Pero estoy terriblemente cansado de ser domesticado, añadió el león, con un suspiro, y sería divertido montar un revuelo y mostrar a la gente lo terrible que soy en realidad. El tigre permaneció en silencio durante varios minutos, pensando profundamente mientras se lavaba lentamente la cara con la pata izquierda. Entonces dijo: Me estoy haciendo viejo, y me alegraría comer al menos un bebé gordo antes de morir. Supongamos que sorprendemos a esta gente de Oz y demostramos nuestro poder. ¿Qué dices?
Saldremos de aquí como siempre y al primer bebé que veamos lo comeré en un santiembros, y al primer hombre o mujer que veas te romperás en pedazos. Entonces ambos saldremos corriendo por las puertas de la ciudad, galoparemos por el país y nos esconderemos en la selva antes de que nadie pueda detenernos. Está bien, me apunto, dijo el león, bostezando de nuevo para mostrar dos filas de dientes terriblemente afilados. El tigre se levantó y estiró su gran y elegante cuerpo. Vamos, dijo. El león se levantó y demostró que era el más grande de los dos, pues era casi tan grande como un caballo pequeño. Salieron del palacio y no encontraron a nadie. Pasaron por los hermosos jardines, pasaron por fuentes y parterres de flores preciosas, y no encontraron a nadie. Entonces abrieron una puerta y entraron en una calle de la ciudad, sin encontrarse con nadie. Me pregunto cómo sabrá un bebé gordo, comentó el tigre, mientras caminaban majestuosos, lado a lado. Imagino que sabrá a nuez moscada, dijo el león. No, dijo el tigre, tengo la idea de que sabrá caramelos de goma. Giraron una esquina, pero no encontraron a nadie, pues la gente de la ciudad Esmeralda solía echarse la siesta a esa hora de la tarde. Me pregunto en cuántos pedazos debería desgarrar a una persona, dijo el león, con voz pensativa. 60 sería más o menos lo correcto, sugirió el tigre. ¿Dolería más que partir uno en una docena de pedazos?, preguntó el león, con un pequeño escalofrío. ¿A quién le importa si duele o no?, gruñó el tigre. El león no respondió. Entraron en una calle lateral, pero no encontraron a nadie. De repente oyeron a un niño llorar. Ajá, exclamó el tigre. Ahí está mi carne. Corrió doblando una esquina, seguido por el león, y se topó con un bebé gordo y simpático sentado en medio de la calle llorando como si estuviera muy angustiado. ¿Qué pasa?, preguntó el tigre, agachándose ante el bebé. Yo, he perdido a mi mamá, lloró el bebé. Vaya, pobrecita, dijo la gran bestia, acariciando suavemente la cabeza del niño con su pata. No llores, querida, porque mamá no puede estar lejos y te ayudaré a encontrarla. Adelante, dijo el león, que permanecía al lado. ¿A dónde?, preguntó el tigre, mirando hacia arriba. Venga, cómete a tu gordito. Vaya, criatura espantosa, dijo el tigre con reproche, ¿querrías que me comiera un pobre bebé perdido que no sabe dónde está su madre? Y la bestia recogió al pequeño en sus fuertes y peludos brazos e intentó consolarlo meciéndolo suavemente de un lado a otro. El león gruñó bajo en su garganta y parecía muy decepcionado, pero en ese momento un grito llegó a sus oídos y una mujer salió corriendo de una casa y salió a la calle. Al ver a su bebé en el abrazo del monstruo Tiger, la mujer volvió a gritar y corrió a rescatarlo, pero en su prisa se atrapó el pie con la falda y rodó de cabeza, deteniéndose con talones y talones que vio muchas estrellas en el cielo, aunque era pleno día. Y allí yacía, de manera impotente, toda enredada e incapaz de moverse. De un solo salto y un rugido como trueno, el enorme león estaba a su lado. Con sus mandíbulas fuertes agarró su vestido y la levantó en posición erguida. Pobrecita. ¿Estás herido?, preguntó suavemente. Jadeando, la mujer luchó por liberarse e intentó caminar, pero cojeaba mucho y volvió a caer. Mi bebé, dijo suplicante. El bebé está bien, no te preocupes, respondió el león, y luego añadió, cállate y te llevaré de vuelta a tu casa, y el tigre hambriento llevará a tu bebé. El tigre, que se había acercado al lugar con el niño en brazos, preguntó asombrado. ¿No vas a destrozarla en 60 pedazos? No, ni en 6 trozos, respondió el león indignado. No soy tan bruto como para destruir a una pobre mujer que se ha hecho daño intentando salvar a su bebé perdido. Si eres tan feroz, cruel y sediento de sangre, puedes dejarme y marcharte,
porque no me interesa relacionarme contigo. No pasa nada, respondió el tigre. No soy cruel, ni un poco, solo tengo hambre. Pero pensé que eras cruel. Gracias a Dios soy respetable, dijo el león, con dignidad. Luego levantó a la mujer y con mucha ternura la llevó a su casa, donde la acostó en un sofá. El tigre siguió con el bebé, que depositó a salvo junto a su madre. Al pequeño le gustaba el tigre hambriento y, agarrando a la enorme bestia por ambas orejas, el bebé besó la nariz de la bestia para mostrar que estaba agradecido y feliz. Muchas gracias, dijo la mujer. A menudo he oído lo buenas bestias que sois, a pesar de vuestro poder para hacer daño a la humanidad, y ahora sé que las historias son ciertas. No creo que ninguno de los dos haya tenido nunca un pensamiento malvado. El tigre hambriento y el león cobarde agacharon la cabeza y no se miraron a los ojos, pues ambos estaban avergonzados y humillados. Se alejaron sigilosamente y volvieron a cruzar las calles hasta entrar de nuevo en los terrenos del palacio, donde se retiraron a las bonitas y cómodas habitaciones que ocupaban al fondo del palacio. Allí se agacharon en silencio en sus rincones habituales para pensar en su aventura. Al cabo de un rato, el tigre dijo somnoliento: No creo que los bebés gordos sepan a caramelos. Estoy bastante seguro de que tienen el sabor de tartas de frambuesa. Vaya, qué hambre tengo de bebés gordos. El león gruñó con desdén. Eres un farsante, dijo él. Lo estoy, replicó el tigre, con una mueca de desprecio. Dime, entonces, ¿en cuántos pedazos sueles destrozar a tus víctimas, mi valiente león? El león golpeaba impacientemente el suelo con la cola. Despedazar a alguien ensuciaría mis garras y embotaría mis dientes, dijo. Me alegro de no haberme desordenado esta tarde haciendo daño a esa pobre madre. El tigre le miró fijamente y luego bostezó ampliamente, ampliamente. Eres un cobarde, comentó. Bueno, dijo el león, es mejor ser cobarde que hacer algo malo. Por supuesto, respondió el otro. Y eso me recuerda que casi pierdo mi propia reputación. Porque, si me hubiera comido a ese bebé gordo, ahora no sería el tigre hambriento. Me parece mejor pasar hambre que ser cruel con un niño pequeño. Y luego dejaron caer la cabeza sobre sus patas y se durmieron. Número 2. Pequeña Dorothy y Toto. Dorothy era una niña pequeña de Kansas que una vez encontró por accidente la hermosa tierra de Oz y fue invitada a vivir allí siempre. Toto era el pequeño perro negro de Dorothy, con pelo rizado y peludo y ojos negros brillantes. Juntos, cuando se cansaban de la grandeza de la ciudad esmeralda de Oz, paseaban por el campo y por toda la tierra, mirando rincones y rincones extraños y pasándolo bien a su manera, sencilla. Había un pequeño mago viviendo en Oz que era un amigo fiel de Dorothy y no aprobaba que viajara sola de esa manera, pero la niña siempre se reía de los temores del pequeño y decía que no temía nada de lo que pudiera pasar. Un día, durante ese viaje, Dorothy y Toto se encontraron entre las colinas boscosas y salvajes al sureste de Oz, un lugar que normalmente evitaban los viajeros porque allí abundaban tantas cosas mágicas. Y, al entrar en un sendero forestal, la niña vio un cartel clavado en un árbol que decía: Cuidado con Clink. Toto no podía hablar, como muchos de los animales de Oz, porque era solo un perro común de Kansas, pero miró el cartel tan seriamente que Dorothy casi creyó que él podía leerlo, y sabía muy bien que Toto entendía cada palabra que le decía. No importa Clink, dijo ella. No creo que nada nos intente hacernos daño, Toto, y si me meto en problemas tendrás que cuidar de mí. Guau, dijo Toto, y Dorothy supo que eso significaba una promesa. El camino era estrecho y serpenteaba aquí y allá entre los árboles, pero no podían perderse, porque gruesas enredaderas y enredaderas los encerraban por ambos lados. Habían caminado mucho
Cuando, de repente, al girar una curva del camino, se toparon con un lago de agua negra, tan grande y tan profundo que se vieron obligados a detenerse. Bueno, Toto, dijo Dorothy, mirando el lago, supongo que debemos dar la vuelta, porque no hay puente ni barco que nos lleve a través del agua negra. Pero aquí está el barquero, gritó una vocecita a su lado, y la chica se sobresaltó y miró hacia sus pies, donde un hombre de no más de 3 pulgadas de más de 3 centímetros estaba sentado al borde del camino con las piernas colgando sobre el lago. Oh, dijo Dorothy, no te había visto antes. Toto gruñó ferozmente y enderezó las orejas, pero el pequeño no parecía tener miedo del perro. Simplemente repitió, soy el barquero, y es mi trabajo transportar a la gente a través del lago. Dorothy no pudo evitar sorprenderse, porque podría haber cogido al pequeño con una mano, y el lago era grande y ancho. Al mirar más de cerca al barquero, vio que tenía ojos pequeños, una nariz grande y una barbilla afilada. Su pelo era azul y su ropa escarlata, y Dorothy notó que cada botón de su chaqueta era la cabeza de algún animal. El botón superior era la cabeza de oso y el siguiente botón la cabeza de lobo, el siguiente era la cabeza de un gato y el siguiente la de una comadreja, mientras que el último botón era la cabeza de un ratón de campo. Cuando Dorothy miró a los ojos de las cabezas de estos animales, todos asintieron y dijeron en un coro, no creas todo lo que oyes, niña. Silencio, dijo el pequeño barquero, golpeando cada botón por turno, pero sin hacerlo daño. Luego se volvió hacia Dorothy y le preguntó, ¿quieres cruzar el lago? Me gustaría, respondió, dudando, pero no veo cómo vas a poder llevarnos sin ningún barco. Si no puedes ver, no debes ver, respondió riendo. Solo tienes que cerrar los ojos, decir la palabra y, allá vas. Dorothy quería cruzar para poder continuar su viaje. Está bien, dijo, cerrando los ojos, estoy listo. Al instante fue atrapada por un par de brazos fuertes, brazos tan grandes y poderosos que se sobresaltó y gritó de miedo. Silencio, rugió una gran voz, y la niña abrió los ojos para descubrir que el pequeño hombre había crecido de repente hasta convertirse en un gigante y los abrazaba con fuerza a ella y a Toto mientras en un solo paso cruzaba el lago y llegaba a la otra orilla. Dorothy se asustó entonces, especialmente porque el gigante no se detuvo y continuó avanzando a grandes pasos por las colinas boscosas, aplastando arbustos y árboles bajo sus anchos pies. Luchó en vano por liberarse, mientras Toto gemía y temblaba a su lado, pues el pequeño perro también estaba asustado. Gritó la chica. Déjame bajar. Pero el gigante no prestó atención. ¿Quién eres y a dónde me llevas? Continuó, pero el gigante no dijo ni una palabra. Sin embargo, cerca del oído de Dorothy, una voz le respondió, este es el terrible Clink Clink, y te tiene bajo su control. Dorothy logró girar la cabeza y vio que era el segundo botón de la chaqueta, la cabeza del lobo, que le ha. ¿Qué hará Clink Clink conmigo? Preguntó ansiosa. Nadie lo sabe. Debes esperar y ver, respondió el lobo. A algunos de sus cautivos los azota, chilló la cabeza de la comadreja. Algunos los transforma en bichos y otras cosas, gruñó la cabeza del oso. Algunos los encanta, para que se conviertan en pomos de puerta, suspiró la cabeza del gato. Algunos los convierte en esclavos, incluso como nosotros, y ese es el destino más terrible de todos, añadió el ratón de campo. Mientras Clink Clink exista, seguiremos siendo botones, pero como ya no hay ojales en su chaqueta, probablemente te convertirá en esclavo. Dorothy empezó a desear no haber conocido a Clink Clink. Mientras tanto, el gigante dio pasos tan grandes que pronto llegó al corazón de las colinas, donde, encaramado en la cima más alta, se alzaba un castillo de troncos. Ante este castillo se detuvo para dejar a Dorothy y Toto, pues Clink Clink era en ese momento demasiado grande para entrar por su propia puerta. Así que se hizo más pequeño,
hasta alcanzar el tamaño de un hombre normal. Entonces le dijo a Dorothy, con tono severo y autoritario: «Entra, chica». Dorothy obedeció y entró en el castillo, con Toto pisándole los talones. Encontró que el lugar era simplemente una gran sala. Había una mesa y una silla de tamaño normal cerca del centro, y a un lado una pequeña cama que apenas parecía lo bastante grande para una muñeca. En todas partes había platos, platos, platos. Todos estaban sucios y apilados en el suelo, en todas las esquinas y en cada estantería. Evidentemente, Clink Clink no había lavado un plato en años, pero los había tirado mientras los usaba. El captor de Dorothy se sentó en la silla y frunció el ceño. «Eres joven y fuerte, y serás un buen lavaplatos», dijo. «¿Quieres que lave todos esos platos?», preguntó, sintiéndose a la vez indignada y asustada, pues tal tarea llevaría semanas en lograrse. «Eso es justo lo que quiero decir», replicó. «Necesito platos limpios, porque solo tengo sucios, y tú los vas a limpiar o vas a quedar aplastado. Así que ponte a trabajar y ten cuidado de no romper nada. Si rompes un plato, la penalización es un latigazo de mi terrible gato de 9 colas por cada trozo que se rompa el plato», y aquí Clink Clink mostró un látigo terrible que hizo estremecer a la niña. Dorothy sabía lavar platos, pero recordaba que a menudo rompía uno sin cuidado. En este caso, sin embargo, mucho dependía de tener cuidado, así que manipuló los platos con mucha precaución. Mientras ella trabajaba, Toto se sentaba junto al hogar y gruñía bajo a Clink Clink, y Clink Clink se sentaba en su silla y gruñía a Dorothy porque se movía tan despacio. Esperaba que rompiera un plato en cualquier momento, pero a medida que pasaban las horas y esto no ocurría, Clink Clink empezó a tener sueño. Era cansado ver a la chica lavar los platos y a menudo miraba con anhelo la pequeña cama. Ahora empezó a bostezar, y bostezó hasta que finalmente dijo: «Voy a echarme una siesta. Pero los botones de mi chaqueta estarán bien despiertos y cada vez que rompes un plato, el golpe me despierta. Como estoy bastante dormida, espero que no interrumpas mi siesta rompiendo algo durante mucho tiempo». Luego Clink Clink se hizo cada vez más pequeño hasta medir 3 pulgadas y alcanzar un tamaño que cabía en la pequeña cama. De inmediato se tumbó y se quedó profundamente dormido. Dorothy se acercó a los botones y susurró: «¿De verdad avisarías a Clink Clink si intento escapar?». «No puedes escapar», gruñó el oso. «Clink Clink se convertiría en un gigante y pronto te superará». «Pero podrías matarlo mientras duerme», sugirió el gato, con voz suave. «Oh», exclamó Dorothy, apartándose, «no podría matar a nada, ni siquiera para salvar mi vida». Pero Toto había escuchado esa conversación y no era tan exigente con matar monstruos. Además, el perrito sabía que debía intentar salvar a su amante. En un instante saltó sobre la pequeña cama y estaba a punto de agarrar al Clink Clink dormido con sus fauces cuando Dorothy oyó un fuerte estruendo y un montón de platos cayó de la mesa al suelo. Entonces la niña vio a Toto y al pequeño rodando juntos por el suelo, como una bola peluda, y cuando la pelota dejó de rodar, allí estaba Toto moviendo la cola alegremente y allí estaba el pequeño mago de Oz, riendo alegremente ante la expresión de sorpresa en el rostro de Dorothy. «Sí, querida, soy yo», dijo él, «y te he estado gastando bromas, por tu propio bien. Quería demostraros que es realmente peligroso que una niña pequeña baje sola por un país de hadas, así que tomé la forma de Clink Clink para darte una lección. No hay ningún Clink Clink, desde luego, pero si la hubiera, te habrían dado una buena bronca por romper todos esos platos». El mago se levantó, se quitó el abrigo con las cabezas de botón y lo extendió en el suelo, con el revés hacia arriba. De inmediato salieron de debajo un oso, un lobo, un gato, una comadreja y un ratón de campo, que todos salieron corriendo de la habitación y escaparon hacia las montañas. «Vamos, Toto», dijo Dorothy, «volvamos a la ciudad Esmeralda». «Me has dado un buen susto, mago»,
añadió con dignidad, y perhaps te perdonaré, por cierto, pero ahora mismo me da rabia pensar lo fácil que me engañaste. Número 3. TikTok y el rey de los nomes. El rey Nome estaba desagradablemente enfadado. Se había mordido la lengua sin cuidado en el desayuno y aún así le dolía, así que rugía, desataba y pisoteaba por su palacio subterráneo de una manera que le resultaba muy desagradable. Resultó que en ese desafortunado día TikTok, el hombre mecánico, visitó al rey Nome para pedirle un favor. TikTok vivió en la tierra de Oz y, aunque fue una persona activa e importante, estaba hecho completamente de metal. La maquinaria dentro de él, algo parecido al funcionamiento de un reloj, le hacía moverse, otras máquinas le hacían hablar, otras máquinas le hacían pensar. Aunque tan ingeniosamente construido, el hombre mecánico estaba lejos de ser perfecto. 3 claves separadas daban cuerda a su maquinaria de movimiento, a su habla y a sus pensamientos. Uno o más de estos trucos probablemente se desmoronarían en un momento crítico, dejando al pobre TikTok indefenso. Además, algunas de sus piezas se estaban desgastando por mucho uso, y justo ahora su maquinaria de pensamiento necesitaba reparación. El hábil pequeño mago de Oz había trasteado con los pensamientos de TikTok sin poder regularlos adecuadamente, así que le aconsejó al hombre mecánico que fuera al rey Nome y consiguiera un nuevo juego de muelles, que harían sus pensamientos más elásticos y receptivos. Ten cuidado con lo que le dices al rey Nome, advirtió el mago. Tiene mal genio y la más mínima cosa le enfada. Prometió TikTok, y el mago enrolló su maquinaria y lo puso a caminar en dirección a los dominios del rey Nome, justo al otro lado del desierto desde la tierra de Oz. Bajó corriendo justo cuando llegó a la entrada del palacio subterráneo, y allí Calico, el mayordomo jefe del rey Nome, lo encontró y lo volvió a darle cuerda. Quiero ver al rey, dijo TikTok, con su voz entrecortada. Bueno, comentó Calico, puede que sea seguro para una persona de hierro fundido como tú enfrentarse a su majestad esta mañana, pero debes anunciarte, porque si aparezco en la caverna adornada de joyas donde el rey ahora delira, pronto parecería un plato de puré de patatas y ya no serviría de nada a nadie. No tengo miedo, dijo TikTok. Entonces entra y ponte como en casa, respondió Calico, y abrió de par en par la puerta de la caverna del rey. TikTok entró rápidamente y se enfrentó al asombrado rey Nome, a quien le dijo, buenos días. Quiero 2 muelles de acero nuevos para mis trabajos de pensamiento y una rueda dentada nueva para mi producer de discurso. ¿Qué le parece, su majestad griega? El rey Nome gruñó un gruñido amenazante y sus ojos se enrojecieron de rabia. ¿Cómo te atreves a entrar en mi presencia?, gritó. Me atrevo a algo, dijo TikTok. No tengo miedo de un gnomo gordo. Esto era cierto, pero un discurso poco acertado. Si los pensamientos de TikTok hubieran funcionado bien, habría dicho otra cosa. El enfadado rey Nome rápidamente agarró su pesada masa y la lanzó directamente a TikTok. Cuando impactó en el pecho del hombre de metal, la fuerza del golpe hizo estallar los pernos que mantenían unidas las placas de su cuerpo y cayeron al suelo en decenas de pedazos. Cientos y cientos de ruedas, pasadores, engranajes y muelles llenaban el aire como una nube y luego resonaban como granizo sobre el suelo. Donde había estado TikTok ahora era solo un montón de chatarra y el rey Nome estaba tan asombrado por el terrible efecto de su golpe que se quedó mirando maravillado. La ira de su majestad se enfrió rápidamente. Recordaba que el hombre mecánico era uno de los favoritos de la poderosa princesa, Ozma de Oz, que seguro que resentiría la ruina de TikTok. Qué pena, murmuró, con pesar. Siento mucho haberle hecho un desastre a ese tipo. No sabía que se iba a romper. Será mejor que sí, comentó Calico, que ahora se atrevía a entrar en la habitación. Tendrás una guerra cuando Ozma se entere de esto, y lo más probable es que pierdas tu trono y tu reino. El rey no me palideció,
pues le encantaba gobernar a los nomes y no conocía otra forma de ganarse la vida en caso de que Ozma luchara y lo conquistara. ¿Crees que Ozma se enfadará?, preguntó ansioso. Estoy segura de ello, dijo Cálico. Y tiene derecho a estarlo. Has convertido en chatarra su favorito. El rey gimió. Barredlo, tirad la basura al pozo negro, ordenó, y luego se encerró en su refugio privado y durante días no vio a nadie, porque le avergonzaba tanto su ira irracional y temía las consecuencias de su acto imprudente. Cálico recogió los trozos, pero no los arrojó al pozo negro. Siendo un mecánico inteligente y hábil, decidió volver a encajar las piezas. Ningún hombre se enfrentó jamás a un enigma mayor, pero fue un trabajo interesante y Cálico tuvo éxito. Cuando encontraba un muelle o una rueda desgastada o imperfecta, hacía una nueva. En 2 semanas, trabajando día y noche, el jefe de mayordomos completó su tarea y colocó los 3 juegos de relojes y el último remache en el cuerpo de TikTok. Luego dio cuerda a la maquinaria de movimiento, y el hombre mecánico caminó de arriba abajo por la habitación con la misma naturalidad de siempre. Entonces Cálico terminó con los trabajos de pensamiento y el regulador del habla y dijo a TikTok: ¿Cómo te sientes ahora? Bien, dijo el hombre mecánico. Has hecho un muy buen trabajo, Calicao, y me has salvado de la desestructuración. Muy obligado. No hay de qué, respondió el jefe de mayordomos. Disfruté bastante el trabajo. Justo entonces sonó el gong del rey Nome, y Cálico se apresuró a cruzar la caverna adornada de joyas y entró en la guarida donde el rey se había escondido, dejando las puertas entreabiertas. Cálico, dijo el rey con voz tímida, he estado encerrado aquí el tiempo suficiente para arrepentirme amargamente de la destrucción de TikTok. Por supuesto que Ozma se vengará y enviará un ejército para luchar contra nosotros, pero debemos tomar nuestra medicina. Una cosa me reconforta, TikTok no era realmente una persona en vivo, él solo era un hombre máquina, así que no era muy malvado de tener sus mecanismos de relojería. Al principio no podía dormir por las noches, por preocupación, pero no hay más daño en aplastar a un hombre máquina que en romper una muñeca de cera. ¿No crees? Soy demasiado humilde para pensar en presencia de su majestad, dijo Cálico. Entonces tráeme algo de comer, ordenó el rey, porque casi me muero de hambre. 2 cabras asadas, un barril de pasteles y 9 pasteles de carne me bastarán hasta la hora de la cena. Cálico hizo una reverencia y se apresuró a dirigirse a la cocina real, olvidando a TikTok, que deambulaba por la caverna exterior. De repente, el rey no me levantó la vista y vio al hombre mecánico de pie ante él, y al verlo, los ojos del monarca se hicieron grandes y redondos y cayó temblando en cada extremidad. Fuera, Grimshaw, gritó. No estás aquí, ¿sabes? No eres más que un revoltijo de engranajes y muelles, tendido en el fondo del pozo negro. Desaparece, visión del TikTok demolido, y déjame en paz, porque me he arrepentido amargamente. Entonces, perdona, dijo TikTok con voz áspera, pues Cálico se había olvidado de aceitar las obras del discurso. Pero el sonido de una voz proveniente de lo que él pensó que era una mera visión fue demasiado para los nervios alterados del rey Nome. Gritó de miedo y salió corriendo de la habitación. TikTok le siguió, así que el rey corrió rápidamente por los pasillos y chocó con Cálico, que volvía con una bandeja de comida. El sonido de los platos rompiéndose, al golpear el suelo, aumentó el terror del rey y volvió a gritar, lanzando una gran caverna donde 1000 gnomes trabajaban martillando metal. Cuidado. Aquí viene un hombre fantasma de reloj, gritó el monarca aterrorizado, y cada gnome dejó caer sus herramientas y salió corriendo de la caverna, derribando a su rey en su vida loca y pisoteando imprudentemente su cuerpo gordo y postrado. Así que, cuando TikTok entró en la caverna, solo quedaba el rey Nome, rodando por el suelo rocoso y aullando pidiendo piedad,
con los ojos cerrados de golpe para no poder ver lo que estaba seguro era un fantasma terrible que venía directamente hacia él. Me ocursa, dijo TikTok con calma, que tu majestad Y actúa como un BABY, no soy un fantasma. Un fantasma es increíble, mientras que yo soy el auténtico. El rey se dio la vuelta, se incorporó y abrió los ojos. ¿No te he hecho pedazos?, preguntó con tono tembloroso. Sí, dijo TikTok. Entonces no eres más que un montón de chatarra, y esta forma en la que ahora pareces no puede ser real. Pero sí lo es, declaró TikTok. Calicao recogió mis piezas y me puso a ganar. Estoy como nuevo, y quizá más que mejor. Eso es cierto, Majestad, añadió Calico, que ahora apareció, y espero que me perdone por arreglar TikTok. Estaba bastante destrozado, después de que lo destrozaras, y me resultó casi tan difícil igualar sus piezas como recoger naos de los grosellos. Pero lo hice, añadió orgulloso. Estás perdonado, anunció el rey Nome, poniéndose en pie y tomando una larga respiración. Te subiré el sueldo un espectro al año, y TikTok volverá a la tierra de Oz cargado de joyas para la princesa Ozma. No pasa nada, dijo TikTok. Pero lo que quiero saber es, ¿por qué me golpeaste con tu masa? Porque estaba enfadado, admitió el rey. Cuando estoy enfadado, siempre hago algo de lo que me arrepiento después. Así que he decidido firmemente no volver a enfadarme nunca más, a menos que... ¿A menos que? ¿A menos que, Majestad?, preguntó Calico. A menos que algo me moleste, dijo el rey Nome. Y luego fue a su cámara del tesoro para conseguir las joyas para la princesa Ozma de Oz. Número 4. Ozma y el pequeño mago. Desde hace tiempo vivió en la hermosa ciudad Esmeralda, que se encuentra en el centro de la tierra de las hadas de Oz, una encantadora joven llamada la princesa Ozma, que era la gobernante de todo ese país. Y entre los que servían a esta joven gobernante y vivían en una acogedora suite de habitaciones en su espléndido palacio, había un viejito y marchito conocido como el Mago de Oz. Este pequeño mago podía hacer muchas cosas extrañas en la magia, pero era un hombre amable, con ojos alegres y brillantes y una dulce sonrisa, así que, en vez de temerle por su magia, todos le querían. Ahora, Ozma estaba muy ansiosa de que todo su pueblo que habitaba la agradable tierra de Oz fuera feliz y contento, así que decidió una mañana hacer un viaje por todas partes del país, para descubrir si algo iba mal, o si alguien estaba descontento, o si había algún daño que debía ser reparado. Le pidió al pequeño mago que la acompañara y él se alegró de ir. ¿Me llevo mi bolsa de herramientas mágicas?, preguntó. Por supuesto, dijo Ozma. Puede que necesitemos mucha magia antes de regresar, porque vamos a adentrarnos en rincones extraños de la Tierra, donde podríamos encontrarnos con criaturas desconocidas y aventuras peligrosas. Así que el mago tomó su bolsa de herramientas mágicas y ambos abandonaron la ciudad Esmeralda y vagaron por el país durante muchos días, llegando finalmente a un lugar muy alto en las montañas que ninguno de los dos había visitado antes. Una mañana, deteniéndose en una cabaña construida junto al sendero rocoso que conducía a un bonito valle más allá, Ozma preguntó a un hombre. ¿Eres feliz? ¿Tienes alguna queja sobre los tuyos? Y el hombre respondió. Estamos felices salvo por 3 traviesos imps que viven en ese valle y que a menudo vienen aquí a molestarnos. Si Su Alteza tan solo ahuyentara a esos duendecillos, mi familia y yo estaríamos muy felices y muy agradecidos con usted. ¿Quiénes son estos malvados duendecillos?, preguntó la joven gobernante. Uno se llama Olita, otro Udente y otro Ertinente, y no tienen respeto por nadie ni por nada. Si los extraños pasan por el valle, los imps se burlan de ellos, ponen caras horribles y les llaman nombres, y a menudo empujan a los viajeros fuera del camino o les lanzan piedras. Cada vez que IMP Olita, IMP Udento y IMP Pertinent vienen aquí a molestarnos,
mi familia y yo entramos corriendo en la casa y cerramos todas las puertas y ventanas, y no nos atrevemos a salir hasta que los imps se hayan ido. La princesa Ozma se entristeció al oír este informe y el pequeño mago negó con la cabeza gravemente y dijo que los traviesos imps merecían ser castigados. Le dijeron al buen hombre que verían qué se podía hacer para protegerlo y entraron inmediatamente en el valle para buscar el lugar de morada de las tres criaturas traviesas. En poco tiempo llegaron a tres cuevas, excavadas en las rocas, y delante de cada una se asentaba un pequeño enano extraño. Ozma y el mago se detuvieron a examinarlos y los encontraron bien formados, fuertes y llenos de vida. Tenían orejas grandes y redondas, narices planas y bocas anchas y sonrientes, y su cabello negro azabache se extendía en punta en la parte superior de la cabeza, muy parecida a cuernos. Su ropa se ajustaba ceñida a sus cuerpos y extremidades, y los imps eran tan pequeños que al principio Ozma no los consideraba peligrosos en absoluto. Pero uno de ellos de repente extendió la mano y atrapó el vestido de la princesa, tirando de él tan bruscamente que casi se cae, y un momento después otro duende empujó al pequeño mago tan fuerte que chocó contra Ozma y ambos se sentaron inesperadamente en el suelo. Ante esto, los duendecillos rieron a carcajadas y comenzaron a correr en círculo, lanzando polvo a la princesa real, que gritó con voz cortante: «Mago, cumple con tu deber». El mago obedeció de inmediato. Sin levantarse del suelo, abrió su bolsa, cogió las herramientas que necesitaba y murmuró un hechizo mágico. Al instante, los tres imps se convirtieron en tres arbustos, de una especie espinosa y rechoncha, con sus raíces en el suelo. La desgraciada situación que ahora soportáis, pobres diablillos, se debe enteramente a vuestras traviesas acciones. Ya no podéis molestar a los viajeros inofensivos y debéis seguir siendo arbustos feos, cubiertos de espinas afiladas, hasta que os arrepintáis de vuestras malas maneras y prometáis ser buenos duendecillos. No pueden evitar portarse bien ahora, Su Alteza, dijo el mago, que estaba muy satisfecho con su trabajo, y el plan más seguro será permitir que siempre sigan siendo arbustos. Pero algo debía de estar mal con la magia del mago, o las criaturas tenían magia propia, porque en cuanto se pronunciaron las palabras, los arbustos comenzaron a moverse. Al principio solo agitaban sus ramas hacia la niña y el hombrecito, pero pronto comenzaron a deslizarse por el suelo, sus raíces arrastrándose por la tierra, y una se empujó contra el mago y le pinchó tan fuerte con sus espinas que él gritó: «¡Ay!», y empezó a huir. Ozma le siguió, porque los otros arbustos intentaban clavarle las espinas en las piernas y uno se acercó tanto que le rasgó un gran desgarro en su precioso vestido. Sin embargo, la joven princesa podía correr y siguió al mago que huía hasta que cayó de cabeza sobre un tronco y rodó por el suelo. Entonces saltó detrás de un árbol y gritó: «¡Rápido! Conviértelos en otra cosa». El mago lo oyó, pero estaba muy confundido por su caída. Sacó de su bolsa la primera herramienta mágica que encontró y transformó los arbustos en tres cerdos blancos. Asombraron a los imps. En forma de cerdos, gordos, rechonchones y adorables, se alejaron un poco y se sentaron a pensar en su nueva condición. Ozma respiró hondo y, viniendo detrás del árbol, dijo: «Eso es mucho mejor, Whis, porque cerdos como estos deben ser bastante inofensivos. Nadie tiene que temer ahora a los traviesos imps. Tenía la intención de transformarlos en ratones», respondió el mago, «pero en mi emoción hice la magia equivocada. Sin embargo, a menos que las horribles criaturas se comporten a partir de ahora, pueden ser asesinadas y comidas. Serían buenas chuletas, salchichas o asados». Pero los imps ahora estaban enfadados y no tenían intención de comportarse. Cuando Ozma y el pequeño mago se giraron para reanudar su viaje, los tres cerdos se lanzaron hacia adelante, se lanzaron entre sus piernas y los hicieron tropezar, de modo que ambos perdieron el equilibrio y cayeron, aferrados el uno al otro. Cuando el mago intentó levantarse,
volvió a tropezar y cayó sobre la espalda del tercer cerdo, que lo arrastró corriendo valle abajo hasta que arrojó al pequeño al río. Ozma estaba tendida en el suelo pero no resultó herida, así que se levantó y corrió en ayuda del mago, llegando justo cuando salía arrastrándose del río, jadeando y goteando agua. La chica no pudo evitar reírse de su triste aspecto. Pero apenas había limpiado el agua mojada. A sus ojos, uno de los cerdos traviesos lo hizo tropezar de nuevo y lo envió al río para que se bañara de nuevo. Los cerdos intentaron hacer tropezar a Ozma también, pero ella corrió alrededor de un tocón y logró mantenerse fuera de su camino. Así que el mago salió del agua de nuevo y cogió un palo afilado para defenderse. Luego murmuró un murmullo mágico que secó su ropa al instante, tras lo cual se apresuró a ayudar a Ozma. Los cerdos temían el palo afilado y se mantenían alejados de él. Esto no puede ser, dijo la princesa. No hemos logrado nada, porque los duendecillos cerdos molestarían a los viajeros tanto como los verdaderos duendecillos. Convértelos en otra cosa, Whis. El mago se tomó un tiempo para pensar. Luego transformó a los cerdos blancos en 3 palomas azules. Las palomas, dijo él, son las cosas más inofensivas del mundo. Pero apenas había hablado cuando las palomas volaron hacia ellos e intentaron picotear sus ojos. Cuando intentaron cubrirse los ojos con las manos, 2 de las palomas mordieron los dedos del mago y otro atraparon la bonita oreja rosada de la princesa en su pico y le dieron un golpe tan cruel que ella gritó de dolor y se echó la falda por la cabeza. Estos pájaros son peores que los cerdos, mago, llamó a su compañero. Nada es inofensivo que esté animado por ira insolente o travesuras impertinentes. Debes transformar a los duendecillos en algo que no esté vivo. El mago estaba bastante ocupado en ese momento, ahuyentándoles a los pájaros, pero consiguió abrir su bolsa de magia y encontrar un amuleto que transformó instantáneamente a las palomas en 3 botones. Cuando cayeron al suelo, los recogió y sonrió satisfecho. El botón de hojalata era IMP Olite, el botón de latón era IMP Udent y el botón de adelantamiento era IMP Pertinent. Estos botones el mago los guardó en una cajita que guardó en el bolsillo de su chaqueta. Ahora, dijo él, los duendecillos no pueden molestar a los viajeros, porque los llevaremos con nosotros a la ciudad Esmeralda. Pero no nos atrevemos a usar los botones, dijo Ozma, sonriendo de nuevo ahora que el peligro había pasado. ¿Por qué no?, preguntó el mago. Tengo la intención de coserlos en mi abrigo y vigilarlos con atención. Los espíritus de los duendecillos siguen en los botones, y tras un tiempo se arrepentirán. Y que te arrepentas de su traviesa. Entonces decidirán ser muy buenos en el futuro. Cuando lo sientan así, el botón de hojalata se convierte en plata y el latón en oro, mientras que el botón de plomo se convierte en aluminio. Entonces los restauraré a su forma correcta, cambiando sus nombres por bonitos en lugar de los feos que solían tener. A partir de entonces, los 3 duendecillos se convertirán en buenos ciudadanos de la tierra de Oz y creo que veréis que serán súbditos fieles de nuestra querida princesa Ozma. Eso sí que merece la pena, exclamó Ozma, muy complacido. No hay duda, amigo mío, de que eres un mago muy listo. Número 5. Jack Cabeza de Calabaza y el Caballete. En una sala del Palacio Real de la ciudad Esmeralda de Oz cuelga una imagen mágica, en la que se muestran todas las escenas importantes que transcurren en esos dominios de las hadas. Las escenas cambian constantemente y, al observarlas, Ozma, la joven gobernante, puede descubrir eventos que ocurren en cualquier parte de su reino. Un día vio en su imagen mágica que una niña y un niño pequeños habían vagado juntos por un gran y sombrío bosque al extremo oeste de Oz y se habían perdido sin remedio. Sus amigos los buscaban en la dirección equivocada y, a menos que Ozma viniera a rescatarlos, los pequeños nunca serían encontrados a tiempo para salvarlos de morir de hambre. Así que la princesa envió un mensaje a Jack Cabeza de Calabaza y le pidió que viniera al palacio.
Esta persona, una de las más extrañas de los habitantes de Oz, era una vieja amiga y compañera de Ozma. Su figura estaba hecha de palos toscos ajustados y vestidos con ropa común. Su cabeza era una calabaza con un rostro tallado, y estaba colocada en la cima con una estaca afilada que formaba su cuello. Jack era activo, de buen carácter y uno de los favoritos en general, pero su cabeza de calabaza probablemente se estropearía con la edad, así que para conseguir un buen suministro de cabezas, cultivó un gran campo de calabazas y vivió en medio de él, siendo su casa una enorme calabaza vacía. Cada vez que necesitaba una cabeza nueva, cogía una calabaza, le tallaba una cara y la clavaba en la estaca de su cuello, tirando la cabeza vieja como si ya no sirviera de nada. El día que Ozma le envió a llamar, ya que estaba en óptimas condiciones y se alegró de poder ayudar a rescatar a los niños perdidos. Ozma le hizo un mapa, mostrando exactamente dónde estaba el bosque, cómo llegar y los caminos que debía tomar para llegar a los pequeños. Entonces dijo: será mejor que montes el caballete, porque es rápido e inteligente y te ayudará a cumplir tu tarea. Muy bien, respondió Jack, y fue al establo real para decirle al caballete que estuviera listo para el viaje. Este animal extraordinario no era muy diferente de Jack Cabeza de Calabaza en forma, aunque muy diferente en forma. Su cuerpo era un tronco, con 4 palos clavados en él como patas. Una rama en un extremo del tronco servía de cola, mientras que en el otro extremo se cortaba una herida que formó una boca. Encima de esto había 2 pequeños nudos que servían bien para los ojos. El caballo de sierra era el corcel favorito de Ozma y, para evitar que sus patas de madera se desgastaran, las hizo calzar con placas de oro. Jack dijo «buenos días» al caballete y colocó sobre la espalda de la criatura una silla de montar de cuero púrpura, adornada de joyas. ¿Y ahora dónde?, preguntó el caballo, parpadeando con sus ojos nudos hacia Jack. Vamos a rescatar a 2 bebés en el bosque, fue la respuesta. Luego subió a la silla y el animal de madera salió dando saltos del establo, por las calles de la ciudad Esmeralda y por la carretera que conducía al bosque occidental donde los niños se habían perdido. Aunque pequeño, el jinete era rápido e incansable. Al anochecer estaban en el extremo oeste y bastante cerca del bosque que buscaban. Pasaron la noche de pie en silencio junto a la carretera. No necesitaban comida, pues sus cuerpos de madera nunca pasaban hambre, tampoco dormían, porque nunca se cansaban. Al amanecer continuaron su viaje y pronto llegaron al bosque. Jack examinó ahora el mapa que Ozma le había dado y encontró el camino correcto, que el caballete siguió obedientemente. Bajo los árboles todo estaba en silencio y sombrío, y Jack engañaba el camino silbando alegremente mientras el caballete trotaba. Los caminos se ramificaban tantas veces y de tantas maneras diferentes que el cabeza de calabaza a menudo se veía obligado a consultar el mapa de Ozma, y finalmente el caballete se volvió sospechoso. ¿Estás seguro de que tienes razón?, preguntó. Por supuesto, respondió Jack. Incluso un cabeza de calabaza cuyo cerebro son semillas puede seguir un mapa tan claro como este. Cada camino está claramente señalizado, y aquí hay una cruz donde están los niños. Finalmente llegaron a un lugar, en el corazón mismo del bosque, donde se toparon con el niño y la niña perdidos. Pero encontraron a los 2 niños atados al tronco de un gran árbol, al pie del cual estaban sentados. Cuando llegaron los rescatadores, la niña sollozaba amargamente y el niño intentaba consolarla, aunque probablemente estaba tan asustado como ella. «Anímate, queridos», dijo Jack, bajándose de la silla. «He venido a llevarte de vuelta con tus padres». «¿Pero por qué estás atado a ese árbol?». «Porque», exclamó una voz pequeña y cortante, «¿son ladrones y bandidos?». «Por eso». «Dios mío», dijo Jack, mirando a su alrededor para ver quién había hablado. La voz parecía: «Ven de arriba». Una gran ardilla gris estaba sentada en una rama baja del árbol. Sobre la cabeza de la ardilla había un círculo de oro,
con un diamante incrustado en el centro. Corría arriba y abajo por las extremidades y charlaba emocionado. Estos niños, continuó la ardilla, enfadada, robaron a nuestro almacén todas las nueces que habíamos guardado para el invierno. Por eso, siendo rey de todas las ardillas de este bosque, ordené que las arrestaran y las encarcelaran, como ahora las ves. No tenían derecho a robar nuestras provisiones y vamos a castigarles. Teníamos hambre, dijo el chico, suplicante, y encontramos un árbol hueco lleno de nueces, y no los comimos para mantenernos vivos. No queríamos morirnos de hambre cuando había comida justo delante de nosotros. Muy cierto, comentó Jack, asintiendo con la cabeza de calabaza. No te culpo en absoluto, dadas las circunstancias. Ni un poco. Luego comenzó a desatar las cuerdas que ataban a los niños al árbol. Para allá, gritó la ardilla rey, parloteando y moviéndose de un lado a otro. No debes liberar a nuestros prisioneros. No tienes derecho a hacerlo. Pero Jack no prestó atención a la protesta. Sus dedos de madera eran torpes y le costó un rato desatar las cuerdas. Cuando por fin lo logró, el árbol estaba lleno de ardillas, convocadas por su rey, y se enfurecieron por perder a sus prisioneros. Desde el árbol empezaron a lanzar nueces al cabeza de calabaza, que se reía de ellos mientras ayudaba a los dos niños a ponerse en pie. Ahora, en la cima de ese árbol había una gran rama muerta, y tantas ardillas se acumularon en ella que de repente se desprendió y cayó al suelo. El pobre Jack estaba justo debajo de ella y cuando la rama le golpeó, ésta le aplastó la cabeza de calabaza en una masa de pulpa y la forma de madera de Jack rodó, deteniéndose con un golpe contra un árbol a una docena de metros de distancia. Se incorporó un momento después, pero cuando buscó su cabeza ya no existía. No podía ver, tampoco podía hablar. Quizá fue la mayor desgracia que podía haber sido. Le pasó a Jack cabeza de calabaza, y las ardillas estaban encantadas. Bailaron alrededor del árbol con gran alegría al ver la situación de Jack. El chico y la niña eran libres, pero su protector estaba arruinado. Sin embargo, el caballete estaba ahí, y a su manera era sabio. Había visto el accidente y sabía que la calabaza aplastada nunca volvería a servir a Jack como cabeza. Así que les dijo a los niños, que estaban asustados por este accidente a su nuevo amigo: recoge el cuerpo de la cabeza de calabaza y ponlo en mi silla. Luego monta detrás de él y agárrate. Debemos salir de este bosque lo antes posible, o las ardillas pueden atraparte de nuevo. Debo adivinar el camino correcto, porque el mapa de Jack ya no le sirve desde que ese miembro le destruyó la cabeza. Los dos niños levantaron el cuerpo de Jack, que no pesaba nada, y lo colocaron sobre la silla. Luego subieron por detrás y el caballete de sierra inmediatamente se dio la vuelta y trotó de vuelta por el camino que había venido, llevándose con facilidad a los tres. Sin embargo, cuando el sendero empezó a bifurcarse en muchos caminos, todos siguiendo direcciones diferentes, el animal de madera se quedó desconcertado y pronto deambuló sin rumbo, sin esperanza de encontrar el camino correcto. Al anochecer llegaron a un magnífico árbol frutal, que sirvió de cena a los niños, y por la noche los pequeños yacían sobre un lecho de hojas mientras el caballete vigilaba, con la figura inerte y decapitada del pobre Jack cabeza de calabaza tendido indefenso sobre la silla. Ahora, Ozma había visto en su imagen mágica todo lo que había ocurrido en el bosque, así que envió al pequeño mago, montado sobre el león cobarde, para salvar a los desafortunados. El león conocía bien el bosque y, cuando llegó allí, saltó directamente por los caminos enmarañados hasta donde el caballete deambulaba, con Jack y los dos niños a su espalda. El mago se entristeció al ver a Jack sin cabeza, pero creyó que podría salvarlo. Primero guió al caballo de sierra fuera del bosque y devolvió al niño y a la niña en los brazos de sus amigos ansiosos, y luego envió al león de vuelta a Ozma para contarle lo que había pasado. El mago montó ahora el caballo de sierra y apoyó a Jack en el largo trayecto hacia el campo de calabazas.
Cuando llegaron a casa de Jack, el mago eligió una calabaza fina, no demasiado maduro, y muy bien tallado un rostro en él. Luego clavó la calabaza firmemente en el cuello de Jack y le preguntó: «Bueno, viejo amigo, ¿cómo te sientes?» «Vale», respondió Jack, estrechando la mano del pequeño mago con gratitud. «Realmente me has salvado la vida, porque sin tu ayuda no habría podido encontrar el camino a casa para conseguir una nueva cabeza. Pero ahora estoy bien, y tendré mucho cuidado de no romper esta hermosa cabeza». Y volvió a estrechar la mano del mago. ¿Son mejores los cerebros de la nueva cabeza que los antiguos?, preguntó el caballete, que había observado la restauración de Jack. «Vaya, estas semillas son bastante tiernas», respondió el mago, «así que le darán pensamientos tiernos a nuestro amigo. Pero, para ser sincero, mi querido Saborce, Jack Cabeza de Calabaza, con todas sus buenas cualidades, nunca será reconocido por su sabiduría». Número 6. El espantapájaros y el hombre de hojalata. Aquí vivían en la tierra de los dos hombres de origen Quirly que eran los mejores amigos. Eran mucho más felices cuando estaban juntos que rara vez se separaban, sin embargo, les gustaba separarse, de vez en cuando, para poder disfrutar del placer de volver a encontrarse. Uno era un espantapájaros. Eso significa que era un traje de ropa azul de munchín, relleno de paja, sobre la cual estaba sujeta una cabeza redonda de tela, rellena de salvado para darle forma. En la cabeza estaban pintados 2 ojos, 2 orejas, una nariz y una boca. El espantapájaros nunca había tenido mucho éxito asustando cuervos, pero se enorgullecía de ser un hombre superior, porque no sentía dolor, nunca estaba cansado y no tenía que comer ni beber. Tenía el cerebro agudo, porque el mago de Oz había puesto hormigueo en el cerebro del espantapájaros. El otro hombre estaba hecho de hojalata, con brazos, piernas y cabeza hábilmente articulados para poder moverlos libremente. Era conocido como el hombre de hojalata, ya que en su día fue leñador, y todo le querían porque el mago le había dado un excelente corazón de peluche rojo. El hombre de hojalata vivía en un magnífico castillo de hojalata, construido en su finca campestre en la tierra de los Winkies, no muy lejos de la ciudad Esmeralda de Oz. Tenía bonitos muebles de hojalata y estaba rodeado de preciosos jardines en los que había muchos árboles de hojalata y parterres de flores de hojalata. El palacio del espantapájaros no estaba muy lejos, a orillas de un río, y este palacio tenía la forma de una inmensa mazorca de maíz. Una mañana, el hombre de hojalata fue a visitar a su amigo el espantapájaros, y como no tenían nada mejor que hacer, decidieron dar un paseo en barco por el río. Así que se subieron al barco del espantapájaros, que estaba formado por una gran mazorca de maíz, ahuecada y apuntando hacia ambos extremos y decorados en los bordes con joyas brillantes. La vela era de seda púrpura y brillaba alegremente bajo el sol. Ese día había una buena brisa, así que el barco se deslizó rápidamente sobre el agua. Poco a poco llegaron a un río más pequeño que fluía desde un bosque denso, y el hombre de hojalata propuso navegar por ese arroyo, ya que sería fresco y sombreado bajo los árboles del bosque. Así que el espantapájaros, que dirigía, giró el barco río arriba y los amigos siguieron hablando juntos sobre los viejos tiempos y las maravillosas aventuras que habían vivido viajando con Dorothy, la pequeña niña de Kansas. Se interesaron tanto en esa charla que se olvidaron de notar que el barco ya navegaba por el bosque, o que el arroyo se hacía más estrecho y torcido. De repente, el espantapájaros alzó la vista y vio una gran roca justo delante de él. «Cuidado», gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. El hombre de hojalata se levantó de un salto justo cuando el barco chocó contra la roca, y el frasco le hizo perder el equilibrio. Cayó y cayó por la borda y, al ser hecho de hojalata, se hundió al fondo del agua en un instante y quedó allí extendido, boca arriba. Inmediatamente el espantapájaros lanzó el ancla para sujetar el bote en ese lugar, y luego se inclinó por el borde y,
a través del agua clara, miró a su amigo con tristeza. Dios mío, exclamó, qué desgracia. Sí, efectivamente, respondió el hombre de hojalata, hablando con tonos amortiguados porque le cubría tanta agua. No puedo ahogarme, por supuesto, pero debo quedarme aquí hasta que encuentres la manera de sacarme. Mientras tanto, el agua empapa todas mis articulaciones y me oxidaré mucho antes de que me rescaten. Muy cierto, coincidió el espantapájaros, pero ten paciencia, amigo mío, y me lanzaré a buscarte. Mi paja no se oxidará y se reemplaza fácilmente si se daña, así que no le tengo miedo al agua. El espantapájaros se quitó el sombrero y se lanzó en picado desde el barco al agua, pero era tan ligero que apenas abollaba la superficie del arroyo, ni podía alcanzar al hombre de hojalata con sus brazos de paja extendidos. Así que flotó hasta el barco y se subió, diciendo mientras tanto: No, no desesperes, amigo mío. Tenemos un ancla extra a bordo, y me la ataré a la cintura para hundirme y volver a bucear. No hagas eso, gritó el hombre de hojalata. Eso también te ancla al fondo, donde yo estoy, y ambos estaríamos indefensos. Cierto, suspiró el espantapájaros, limpiándose la cara mojada con un pañuelo, y entonces soltó un grito de asombro, pues se dio cuenta de que se había limpiado un ojo pintado y ahora solo tenía un ojo para ver. ¡Qué horror!, dijo el pobre espantapájaros. Ese ojo debe haber sido pintado con acuarela, en vez de óleo. Debo tener cuidado de no limpiarme el otro ojo, porque entonces no podría ver ni ayudarte en absoluto. Un chillido de risa Alfica recibió este discurso y, al mirar hacia arriba, el espantapájaros encontró los árboles llenos de cuervos negros, que parecían muy divertidos con el semblante tuerto del hombre de paja. Sin embargo, conocía bien a los cuervos, y normalmente también habían sido amables. Él, porque nunca les había engañado haciéndoles creer que era un hombre de carne, el tipo de hombre al que realmente temían. No te rías, dijo él, puede que algún día pierdan un ojo. No podríamos parecer tan graciosos como tú, si lo hiciéramos, respondió un viejo cuervo, el rey de ellos. ¿Pero qué te ha pasado a ti? El hombre de hojalata, mi querido amigo y compañero, ha caído por la borda y ahora está en el fondo del río, dijo el espantapájaros. Estoy intentando sacarle de nuevo, pero temo que no lo conseguiré. Vaya, es bastante fácil, declaró el viejo cuervo. Átale una cuerda y todos mis cuervos volarán hacia abajo, agarrarán la cuerda y lo sacarán del agua. Aquí somos cientos, así que nuestra fuerza unida podría levantar mucho más que eso. Pero no puedo atar un hilo a él, respondió el espantapájaros. Mi paja es tan ligera que no puedo bucear en el agua. Lo he probado y me he dejado un ojo. No puedes pescar para él. Ah, es una buena idea, dijo el espantapájaros. Lo intentaré. Encontró una línea de pescado en el barco, con un anzuelo robusto al final. No hacía falta aseo, así que el espantapájaros dejó caer el anzuelo al agua hasta que tocó al leñador. Enganchadlo en un artículo, aconsejó el cuervo, que ahora estaba encaramado en una rama que sobresalía y se doblaba sobre el agua. El espantapájaros intentó hacerlo, pero al tener solo un ojo no podía ver las articulaciones con claridad. Date prisa, por favor, suplicó el hombre de hojalata, no tienes ni idea de lo húmedo que está aquí abajo. ¿No puedes ayudar?, preguntó el cuervo. ¿Cómo?, preguntó el hombre de hojalata. Atrapa la cuerda y agáchala alrededor del cuello. El hombre de hojalata intentó el intento y, tras varias pruebas, enrolló la cuerda alrededor de su cuello y la enganchó firmemente. Bien, exclamó el rey cuervo, un viejo travieso. Ahora, todos cogemos la cuerda y te sacamos. De inmediato el aire se llenó de cuervos negros, cada uno de los cuales agarró el cordón con pico o garras.
El espantapájaro los observaba con mucho interés y olvidó que había atado el otro extremo de la cuerda a su propia cintura, para no perderla mientras pescaba a su amigo. Todos juntos por los buenos graznidos, chilló el rey cuervo, y con un gran aleteo los pájaros se elevaron en el aire. El espantapájaros aplaudió con alegría al ver a su amigo sacado del agua hacia el aire, pero al siguiente momento el hombre de paja estaba él mismo en el aire, sus piernas rellenas pataleando salvajemente, pues los cuervos habían volado directamente entre los árboles. En un extremo de la cuerda colgaba el hombre de hojalata, colgado del cuello, y en el otro colgaba el espantapájaros, colgado por la cintura y aferrado firmemente al ancla de repuesto del bote, que había agarrado esperando salvarse. «Hola, cuidado», gritó el espantapájaros a los cuervos. «No nos lleves tan alto. Aterrizadnos en la orilla del río». Pero los cuervos estaban empeñados en hacer travesuras. Pensaban que era una buena broma molestar a los dos, ahora que los tenían cautivos. «Aquí es donde los cuervos asustan al espantapájaros», se rió el travieso rey cuervo, y a su orden los pájaros volaron sobre el bosque hasta donde un árbol alto y muerto se alzaba más alto que todos los demás. En la parte superior había una entrepierna, formada por dos extremidades muertas, y en la entrepierna los cuervos dejaban caer el centro de la línea. Luego, soltando su agarre, volaron lejos, charlando entre risas, y dejaron a los dos amigos suspendidos en lo alto del aire, uno a cada lado del árbol. El hombre de hojalata era mucho más pesado que el espantapájaros, pero la razón por la que equilibraban también era porque el hombre de paja seguía pegado al ancla de hierro. Allí colgaron, a menos de 3 metros de distancia, pero sin poder alcanzar el tronco desnudo del árbol. «Por el amor de Dios, no bajes ese ancla», dijo el hombre de hojalata con ansiedad. «¿Por qué no?», preguntó el espantapájaros. «Si lo hicieras, me caería al suelo, donde mi lata quedaría muy abollada por la caída. Además, te lanzarías al aire y aterrizarías en algún lugar entre las copas de los árboles». «Entonces», dijo el espantapájaros, con sinceridad, «me mantendré firme al ancla». Durante un rato ambos colgaron en silencio, la brisa los mecía suavemente de un lado a otro. Finalmente, el hombre de hojalata dijo: «Aquí hay una emergencia, amigo, donde solo el cerebro puede ayudarnos. Debemos pensar en alguna forma de escapar». «Yo pienso», respondió el espantapájaros. «Mis cerebros son los más agudos». Pensó tanto que el hombre de hojalata se cansó e intentó cambiar de posición, pero descubrió que sus articulaciones ya estaban tan oxidadas que no podía moverlas. Y su lata de aceite estaba de vuelta en el barco. «¿Crees que tienes el cerebro oxidado, amigo espantapájaros?», preguntó con voz débil, pues apenas se movía la mandíbula. «No, en efecto». «Ah, aquí va una idea por fin». Y con esto, el espantapájaros se llevó las manos a la cabeza, olvidando el ancla, que cayó al suelo. El resultado fue asombroso, pues, tal como había dicho el hombre de hojalata, el espantapájaro ligero voló por los aires, sobrevoló la copa del árbol y aterrizó en un arbusto de zarzas, mientras el hombre de hojalata cayó regordeto al suelo, y aterrizar sobre un lecho de hojas secas no quedó abollado en absoluto. Sin embargo, las articulaciones del hombre de hojalata estaban tan oxidadas que no podía moverse, mientras que las espinas mantenían al espantapájaro rápidamente prisionero. Mientras estaban en esta triste situación, se oyó el sonido de cascos y por el sendero del bosque cabalgaba el pequeño mago de Oz, sentado sobre un caballete de madera. Sonrió al ver la cabeza tuerta del espantapájaro sobresaliendo de la zarza, pero ayudó al pobre hombre de paja a salir de su prisión. «Gracias, querido Whis», dijo el agradecido espantapájaros. «Ahora tenemos que conseguir el bidón de aceite y rescatar al hombre de hojalata». Juntos corrieron hacia la orilla del río, pero el barco flotaba a mitad del río y el mago tuvo que murmurar algunas palabras mágicas para traerlo a la orilla, para que el espantapájaros pudiera coger el bidón de aceite.
Luego volaron de vuelta hacia el hombre de hojalata, y mientras el espantapájaros aceitaba cuidadosamente cada articulación, el pequeño mago movía suavemente las articulaciones de un lado a otro hasta que funcionaban libremente. Tras una hora de ese trabajo, el hombre de hojalata volvió a ponerse en pie y, aunque aún un poco rígido, logró caminar hasta el barco. El mago y el caballete también subieron a bordo de la embarcación de mazorca de maíz y juntos regresaron al palacio del espantapájaros. Pero el hombre de hojalata fue muy cuidadoso de no ponerse de pie,